crecimiento personal. Antes ignoraba mi autoestima y bienestar. Quedé expuesta a amenazas por llegar, que eran sufrimientos sin igual. Resolver este problema fue necesidad, donde gritar socorro no es debilidad. Será un camino duro y muy valiente poder sentir que luchas contra mente. El paso inicial es meditar internamente, conocer tus cualidades, valores, debilidades, que unido a experiencias personales te dará confianza, respeto, seguridad. Tanto autoestima y bienestar emocional conforman el núcleo de tu creencia personal. Cuidarlos tú misma al igual que los demás es esencial para tener felicidad. La autoestima no es fija, estática ni inmutable. Habrá recaídas y días insoportables, pero teniendo las riendas de tu mente, todo irá viento en popa y de frente. Cuando al principio tu autoestima no es fuerte, se sustenta en pocas cosas que de ti no dependen. Pequeñas acciones te hacen mucho daño, siendo muchos días de dolor y llanto. Autoestima de tres patas es como se llama, fallando solo una, todo se colapsa. Volver a levantarse solo con dos patas hace que la caída sea asegurada. Diversificar tus sustentos es la clave. No puedes tener solo tres patas importantes. Tienes cualidades, valores y amistades que puedes usar para apoyarte. Tanto autoestima y bienestar emocional conforman el núcleo de tu creencia personal. Cuidarlos tú misma al igual que los demás es esencial para tener felicidad. La autoestima no es fija, estática ni inmutable. Habrá recaídas y días insoportables, pero teniendo las riendas de tu mente, todo irá viento en popa y de frente. Buscar y encontrar todas tus bases es un trabajo costoso y gratificante. Puede que diariamente no veas resultado, pero sin darte cuenta habrás cambiado. Con buena autoestima, hábitos más sanos, lenguaje positivo, usarás en tus fallos, aceptarás errores, aprender a mejorarlos y en este momento agradeces tu trabajo. Ser fiel a tu persona es importante, conseguir paz mental para tenerte y darte poder, mostrar a los demás cómo tú eres para que tu vida sea tal como tú quieres. Ser fiel a tu persona es importante, conseguir paz mental para tenerte y darte poder, mostrarle a los demás cómo tú eres para que tu vida sea tal como tú quieres.